Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos en este día. Vamos a entrar al mensaje de la palabra y vamos a tomarnos la epístola a los Filipenses en este día. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu santa y bendita presencia. Dios de la gloria, en este día te pedimos, Dios mío, que unjas mi vida para impartir, unge la vida de mis santos hermanos y amigos para recibir. Habla tu Espíritu Santo y no yo. Ministra tu Espíritu Santo y no yo. Y sé tu Espíritu Santo, oh Dios de la gloria, impartiendo esas riquezas que contienen tu santa palabra. Que todo lo que hagamos en este día sea única y exclusivamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a tomar la epístola a los Filipenses y vamos a tomar los dos primeros versículos de la carta a los Filipenses. Y leemos la santa y bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, hemos tomado esta epístola porque se había creado entre el apóstol Pablo y la iglesia de los Filipenses un nexo impresionante, como no lo tenía con ninguna otra de las iglesias, salvo las dos epístolas a la iglesia de los tesalonicenses y la carta personal a Filemón. En ninguna otra de las epístolas el apóstol Pablo se dirige como la epístola de los Filipenses. Es un amigo escribiéndole a sus amigos. En todas las cartas, excepto las de las dos epístolas de tesalonicenses más la carta personal a Filemón, el apóstol Pablo se presenta mostrando sus credenciales como apóstol, como siervo, pero siempre pone por delante apóstol, no en la carta a los Filipenses. En todas las demás cartas el apóstol Pablo se presenta, ¿no? Hace su presentación con la epístola, en las epístolas, con sus credenciales y dando a entender que él tiene todo el derecho para exponer las cartas y que los que reciben las cartas tienen el deber de atenderle. No así con la epístola de los Filipenses. Estamos hablando del año 63 o 64 de nuestra era. El apóstol Pablo está en Roma, preso, sentenciado a muerte. Y es ahí donde escribe la carta a los Filipenses. ¿Qué encontramos en la carta a los Filipenses? El éberes de la cortesía. El apóstol Pablo no está preocupado por su vida ni por su bienestar. Está preocupado por el bienestar, el gozo y la paz y la unidad de los filipenses. Primeramente, les hace la escritura. ¿Por qué? Para salir al paso, ya que Epafrodito había sido enviado para que le sirva al apóstol Pablo. Pero Epafrodito, por temas de salud, había tenido que regresar. Pero el apóstol Pablo sale al encuentro con una carta para hacerles entender a los filipenses de que las razones, el por qué Epafrodito ha tenido que regresar, para que no tengan como que Epafrodito les ha fallado. También la carta muestra a dos mujeres que se habían peleado y estaban poniendo en riesgo la paz de la iglesia. Pero la carta también muestra aquello que dice, cuidado. Hay un momento al final de la epístola, el apóstol Pablo interrumpe. O sea, cuando se piensa que va a terminar, dice, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Hace una interrupción rotunda. La epístola a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo, la epístola de la excelencia. Tiene dos títulos: la epístola del gozo o la epístola de la excelencia. ¿No? Bien. El apóstol Pablo hace un llamado aquí, pero hay algo muy importante en estos dos primeros versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Mire usted la introducción que hace Pablo. Pablo suma a uno de sus ayudantes e hijos espirituales como es Timoteo, ¿no?
se presenta ahí como siervos de Jesucristo. Lo que me llamó la atención de este texto bíblico es que Pablo no se dirige, como se dirige a los Corintios, él se dirige no sumando aquí uno de sus ayudantes y al mismo tiempo mostrando quién es su ayudante y hacia dónde está empujando a su ayudante. Por escritos extrabíblicos sabemos que Timoteo fue pastor de una de las iglesias de Éfeso hasta cuando tenía el año más o menos 85, donde fue martirizado. Bien, pero lo que está mostrando aquí Pablo es unos puntos impresionantes a la iglesia de Filipos. No hace la introducción como a las otras iglesias, porque él sabía que eran sus amigos y que lo iban a recibir con amor, ¿no? De ninguna otra iglesia había recibido regalos Pablo. De la única iglesia que había recibido era de los filipenses, por más de una vez. Bien, aquí hace Pablo una introducción. ¿Por qué? Porque tenemos que ver unos puntos importantes en este texto bíblico. Pablo no hace la introducción mostrándose como apóstol. No. Pablo hace la introducción mostrándose como siervo de Jesucristo. Cuando dice siervo de Jesucristo, está tomando la palabra griega doulos. Y doulos es esclavo de Jesucristo. Porque siervo es más que servidor. Un servidor es el que va y viene, para ir y venir. Pero un esclavo no. Un esclavo es posesión exclusiva de su dueño, de su amo. Aquí Pablo se está mostrando como doulos, siervo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace esa presentación y esa introducción a la iglesia de los filipenses de esta manera? Porque tenemos que entender lo que significa doulos, lo que significa ser esclavo, ¿no? Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, hace tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, asegura que Él es propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo y que fue comprado por precio y que no puede ser nunca ser propiedad de nadie más, de ningún otro amo. Eso es algo que pone el apóstol Pablo en esta carta. Lo deja muy claro, muy establecido, ¿no? Ya él no puede pertenecer a ningún otro porque él ha sido comprado. Por eso dice, soy esclavo de Jesucristo, doulos, siervo. Esto es algo que lo tenemos que entender como cristianos. Porque el precio que pagó el Señor Jesús no es un precio cualquiera. No valiendo un céntimo en nuestras vidas, porque no podemos negar que el ser humano viene a este mundo en ruina espiritual. Por eso dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ver que somos posesión de Él, comprados a un precio exorbitante. Y si somos posesión de Él, no somos propiedad de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que obedecer, estar sujetos a Él en todo cuanto Él determine a través de su santa palabra. Un esclavo es posesión exclusiva de su amo para siempre. Y es en la posición que se pone el apóstol Pablo en estos escritos, en la carta a los filipenses. Hay un segundo punto. El segundo punto establece que debe absoluta obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad del esclavo es la voluntad de su amo. Tremendo, ¿eh? La voluntad de su amo es la voluntad suya. El esclavo no tiene voluntad propia. No obedece sino a su amo. En este caso nosotros no obedecemos sino a nuestro Salvador. No tenemos voluntad propia. No es que yo hago esto, yo lo otro, yo sé bien lo que tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. No. Un esclavo no tiene voluntad propia.
Es la voluntad de su amo la que se establece en su vida, la que rige su vida, la que gobierna su vida, la que dirige su vida, la que conduce su vida. Eso lo deja establecido bien el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses. Por eso él se presenta como siervo, y un siervo es doulos, que significa esclavo. La voluntad de su amo es la voluntad del esclavo. Así también Pablo no tiene voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y no obedece sino a su Salvador y Señor. Eso es lo que le está poniendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, dentro de las iglesias, la gran plaga, se puede decir, del pueblo cristiano es la rebeldía. Y eso viene de la desobediencia. Esa es la gran plaga dentro del pueblo de Dios. No han tomado en cuenta bien y no han analizado el tema de lo que es ser propiedad. Pueblo adquirido por Dios. Propiedad de Dios a través de la cruz. Hemos sido comprados a precio de sangre. Absolutamente comprado. No podemos nosotros andar en nuestra voluntad, porque la mayor cantidad de los errores, por no decirle casi todos, vienen a través de nuestras malas decisiones. Porque nos dejamos llevar de nuestra voluntad, de ese yo. Ese egocentrismo gobierna nuestras vidas. Ese egocentrismo no gobernaba la vida de Pablo. Por eso Dios pudo hacer todo lo que tuvo que hacer con él. Y gracias a los escritos de Pablo, hoy tenemos una riqueza en el Nuevo Testamento impresionante de parte de Dios. Pero ¿por qué Dios pudo usar a este hombre de tal manera? Hace unos años hicieron una encuesta en una de las grandes universidades de Estados Unidos. Y preguntaron cuál era la persona que más había influido en sus vidas o que creían que había influido en el mundo a través de estos años. Y después de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría dijo que era el apóstol Pablo. Hay un tercer punto que el apóstol Pablo deja claro en este mensaje. El tercer punto es impresionante. Porque usted tiene que saber lo que es servidor y lo que es ser esclavo, doulos. En el Antiguo Testamento, el título regular de los profetas es el de siervo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Amós y en Jeremías y en ciertos salmos. Doulos. Dulo. Este fue el título que se dio a Moisés, que se dio a Josué y que se dio a David. Doulos. En el Antiguo Testamento era el título que llevaban aquello. Y es ahí donde se pone el apóstol Pablo. De hecho, el máximo título de honor, es siervo de Dios. En el Antiguo Testamento, el máximo título de honor es siervo de Dios. Doulos, esclavo de Dios. Y cuando Pablo se aplica este título, se coloca humildemente en la línea de sucesión de los profetas y de los hombres de Dios. La esclavitud del cristiano hacia Jesucristo no es una sumisión, no es una sumisión. La esclavitud a nuestro Señor Jesucristo, servirle a nuestro Señor Jesucristo como esclavo, es ser rey. Ser esclavo de nuestro Señor Jesucristo es ser rey. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque, hermanos, es el más grande privilegio que tiene el ser humano servirle a Dios. No hay otro privilegio más grande que el hablar de Dios, que el servirle a Dios y representar a Dios.
Porque usted está hablando, le está sirviendo y está representando al Ser Supremo, al único Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente. Es impresionante este texto bíblico porque cuando me puse a estudiarlo y vi lo que había ahí, tremendo. Pocas veces he visto yo o he oído yo un mensaje acerca de esto, pero escudriñando podemos ver la posición del apóstol Pablo. ¿Por qué toma esta palabra en la carta a los filipenses? ¿Por qué usa este término en la carta a los filipenses? Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos propiedad del mundo. Somos nuevas criaturas. Y aunque quizás hasta nuestro rol familiar nos vean iguales, no somos iguales. No somos iguales. En el mundo espiritual usted ha sido desarraigado del reino de las tinieblas. Cuando usted acepta a Cristo y Él paga el precio, Él hace el pago del precio en la cruz del Calvario por usted, inmediatamente usted es desarraigado del reino de las tinieblas y usted es implantado en el reino de Cristo. Usted es propiedad del Señor Jesucristo. Usted es intocable. Usted no tiene nada que hacer, nada que buscar y nada que tomar, menos necesitar del reino de las tinieblas. Cuando hablo de estos términos, tomar, hacer, necesitar, buscar, estoy hablando del pecado. Si usted es propiedad exclusiva del Señor Jesús, usted no tiene nada que ver con el pecado. Si la voluntad del Señor Jesús es su voluntad, porque usted como esclavo no tiene voluntad, es la voluntad de Él la que se hace en su vida, usted no tiene nada que hacer porque en la voluntad del Señor no está el participar del pecado, ni de las cosas del mundo. Si usted toma este nombre, que es el máximo título para los siervos de Dios, tiene que usted ser un gran representante de Dios. Tiene que usted tomar en cuenta la posición que Dios le da, porque no se la da a todo el mundo. No. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y quizás de su familia usted sea el único miembro del cual Dios tiene misericordia. Y ha tenido misericordia para darle este título: siervo de Dios. Deténgase, recapacite, porque como siervo de Dios y sirviéndole a Dios es donde están sus recursos. Es donde están todas sus necesidades en el Señor Jesucristo. Como siervo de Dios, su vida gira dentro de la voluntad de Dios. Como siervo de Dios, usted no tiene por qué temer ni de lo que pasa a su derecha ni a su izquierda, ni de lo que le rodea, ni de día ni de noche, porque usted es propiedad exclusiva de su amo, y su amo es el Señor Jesucristo. Usted es propiedad de Él. Usted no es un servidor que va y viene. No. Usted es un esclavo de Jesucristo, dulos. Y la voluntad de su amo es la voluntad que tiene que prevalecer en su vida para que las cosas vayan y lleguen hacia donde Dios quiere que lleguen y hacia donde seguramente usted quiere llegar. Mis pensamientos son para bien y no para mal, dice el Señor en Jeremías. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Dios de la gloria, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que me ayudes y que ayudes a todos mis santos hermanos y amigos en este día. Dios bendito, a ser sobre todo obediente, Padre. Padre amado,
a firmarnos en tu camino, en tu palabra, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Guárdanos, Señor, de nuestra voluntad. Guárdanos, Señor, de nuestra voluntad. No permita, Señor, que nuestra voluntad nos lleve a seguir cometiendo los mismos errores, Padre, que cuando no te conocíamos. No. Tu voluntad se aplique en nuestras vidas, porque tu voluntad es la nuestra y es la perfecta. Somos propiedad tuya, Señor. Somos propiedad tuya. Y hoy, Dios de la gloria, Señor, hacemos uso de esa propiedad que tú nos has dado, de ser tus hijos, servidores tuyos, lavados con tu sangre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Dios de la gloria, que en este día, Señor, nos guardes y perdones toda rebeldía, quites toda rebeldía y desarraiges de nuestra vida, Espíritu Santo, toda rebeldía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.